Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un programa en el que se hacen entrevistas, se analiza la situación política del país y también se presentan investigaciones periodísticas. Buenas noches. Durante este programa estaremos hablando sobre la situación política de Guatemala, ya que el próximo 20 de agosto las personas estarán eligiendo a sus próximas autoridades. Los candidatos, Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo por el Movimiento Semilla, un partido que dio la gran sorpresa en la primera vuelta electoral. Buenas noches, Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonny? Buenas noches. Un gusto saludarte. Gracias a quienes nos ven en redes sociales y por el canal Más TV. Somos el Combo. Ahí van a aparecer nuestros nombres, Marvin del CID, Sonny Figueroa, para que nos puedan seguir en redes sociales y también las redes sociales del canal Más TV. Ya lo decía Sonny, estamos en la recta final de una segunda vuelta electoral, que va a generar al próximo presidente o presidenta en este caso, ya que compiten Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. De uno de los dos va a salir el próximo presidente para gobernar el país, un país sumido en la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, la desigualdad, con un sistema vial destruido y con muchos otros problemas que hacen que el nuevo gobierno tenga grandes retos a buscar soluciones, no solo de corto, de mediano, sino que de largo plazo. Es por ello que si usted puede acudir a las urnas el próximo 20 de agosto, no lo dude, para votar por cualquiera de los dos candidatos, por el candidato de su simpatía, ya que ambos han expresado ampliamente cuáles son sus planes de gobierno para gobernar el país durante los próximos 4 años. Y es que será a partir del 14 de enero del año 2024, cuando ya sea Bernardo Arévalo o Sandra Torres asuman la presidencia del país. Y como yo lo decía, una presidencia que se llena de enormes retos, de enormes retos por distintas circunstancias, no solo por los problemas que yo mencionaba anteriormente, sino que adicionalmente a ello, por el tema político tan convulso en los últimos meses en Guatemala. Así es, Marvin, y es que recientemente o precisamente el pasado miércoles ya se hizo pública una encuesta de la firma Sid Gallup que fue pagada por la Fundación Libertad y Desarrollo liderada por el empresario Dionisio Gutiérrez. Y pues bueno, ya se tienen algunos resultados de esta encuesta que la verdad arrojó ahí sí que estos datos que pues al final andan revoloteando en redes sociales y que ha beneficiado a algunos y que ha perjudicado a otros, así como se ve, como siempre ocurre en las encuestas, ¿no? Entonces, para hablar brevemente de eso, ustedes van a ver en pantalla ahí cómo están los resultados de la intención de voto de esta segunda vuelta electoral. El 43% de las personas dijo que Bernardo Arévalo, el 28% que Sandra Torres, del otro 22% de los encuestados dijo que no iba a votar por ninguno y el otro 7% dijo que iba a votar nulo. Cuando ya se ve en su totalidad solo la cantidad de votos que recibirían Bernardo Arévalo y Sandra Torres, pues arroja el resultado de un 63% a favor de Bernardo Arévalo y un 37% a favor de Sandra Torres. Resultados que han generado diferentes comentarios en redes sociales y que la verdad que ha sorprendido tomando en cuenta que Bernardo Arévalo no aparecía en la anterior encuesta, ¿verdad, Marvin? En la primera vuelta electoral no aparecía dentro de los primeros candidatos. Entonces, desde tu punto de vista, Marvin, ¿cómo ves estos resultados? ¿Cómo los interpretas? ¿Sorpresas, no sorpresas? Bueno, pues yo creo que son resultados a toda vista, pues para que a algunos les puede causar sorpresa, a otros pues les puede ser natural, de acuerdo cómo se han movido los temas políticos en las últimas semanas. Por supuesto que, como siempre decimos, cuando una encuesta electoral sale, quienes van arriba siempre van a decir que están a favor de las encuestas. Quienes van abajo siempre las van a criticar. Eso pasa absolutamente con todos y cada uno de los políticos, sin excepción. Por lo tanto, yo creo que la encuesta electoral, como dice un colega periodista, es un termómetro del momento, ¿verdad? Pero que
finalmente refleja ciertas cuestiones que hacen que las personas se decidan por uno u otro candidato. Eso no lo podemos negar. Incluso nosotros hemos sido bastante críticos de las encuestas electorales por considerar que tienden a manipular la intención del voto de las personas, ¿verdad? Y estamos de acuerdo muchos con vos, Sonny, con otros colegas, que al final de cuentas el tema de las encuestas electorales se debería de regular. Quizás no prohibir, porque estamos en contra de prohibir el tema de la libertad de expresión en este caso, pero sí regular algunas cuestiones, porque finalmente también inciden en la forma que el ciudadano y ciudadana va a el día de la votación. Y es que yo aquí quiero dar unos datos relevantes que tienen que ver con esta encuesta publicada hace algunas horas por Sid Gallup. Refleja de que se entrevistó una muestra de entre 1.204 personas y 1.250. Y el nivel de confianza de la encuesta, según la ficha técnica, es del 95%. Y ellos dicen que tienen un margen de error del 2.8%, ¿verdad? Es decir, que esa es parte de la ficha técnica que se presenta para esta encuesta. Y aquí también, digamos, hay datos relevantes que ya los hablábamos. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta encuesta de acuerdo con Sid Gallup? El primero es conocer el sentir de los guatemaltecos hacia la segunda ronda de las elecciones 2023 en el país. Y el trabajo de campo se hizo entre el 18 y el 27 de julio, perdón, del año 2023. ¿Cuál es la metodología utilizada de acuerdo con la encuestadora? El estudio se llevó a cabo por medio de investigación cuantitativa mediante la entrevista cara a cara. Es decir, las personas fueron entrevistadas en sus domicilios o en su lugar de trabajo, ¿verdad? Como guía se utilizó un cuestionario estructurado que contiene preguntas cerradas y abiertas. Estas últimas contribuyen a entender de manera integral el sentir de la ciudadanía. Y la muestra fue un total de 1.242 personas y un margen de error del 2.8% en sus resultados totales. Y se entrevistó o se encuestó a ciudadanos guatemaltecos empadronados mayores de 18 años. Pues esa es parte de la ficha técnica de la encuesta, pero más allá de ello, lo que más nos interesa es analizar el tema de cómo inciden estos resultados. Ya lo decía Sonny, esto es sorpresa. Pues para mí no es sorpresa, no es sorpresa haciendo mi análisis, porque yo creo que mucha gente, y esto no lo digo yo, lo dice la gente, ¿verdad? Mucha gente cuestiona mucho la candidatura de Sandra Torres por distintas razones, ¿verdad? Y por el otro lado hay un grupo de personas que dicen que apoyan a Bernardo Arévalo o quienes apoyan a Bernardo Arévalo porque significa el cambio y el rechazo a la vieja política, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso es que no me extraña. ¿Y por qué no me extraña? Porque los guatemaltecos y guatemaltecas estamos cansados de la corrupción, el abuso de poder y la impunidad. Con esto no estoy diciendo que Sandra Torres sea corrupta ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que finalmente Sandra fue esposa de Álvaro Colón y ella cogobernó entre el año 2008 y 2012. Y creo que también eso influye mucho para esta encuesta electoral. Mientras que por el otro lado, un partido como Semilla, un partido que de 7 diputados pasa a 23 diputados, convirtiéndose, si bien no en una fuerza mayoritaria en el Congreso de la República, sí como una fuerza política que va a hacer mucho ruido y que finalmente su trabajo se va a ver de diferentes formas, ¿verdad? Obviamente nosotros como periodistas siempre tenemos que estar atentos para cuestionar al próximo ganador, sea Sandra Torres o sea Bernardo Arévalo. Pero sorpresa para mí, la verdad no, Sonny. No sé qué pensás vos. Bueno, yo sí veo una sorpresa en esto, tomando en cuenta de que era un candidato que no aparecía en las encuestas en la primera vuelta y pues obviamente digamos que sorpresa porque al final vemos el peso eh,
el alcance que tiene Sandra Torres en los departamentos y al final es interesante todo esto, ¿verdad? El fenómeno Bernardo Arévalo que se está dando, ¿verdad? Entonces, al final es bien interesante, pero al final también hay que tener presente de que si las encuestas no lo ponían a él en esa posición, entonces al final creemos o no creemos en las encuestas. Un dato interesante de esta encuesta que presenta Sid Gallup es precisamente eso, ¿no? La penetración en la imagen de los partidos políticos, de las personas entrevistadas. El 73% señaló que conoce al partido Movimiento Semilla, mientras que el 87% señaló que conocía al partido UNE. Ahora bien, sobre la opinión que tienen las personas del partido Movimiento Semilla, el 55% lo señaló de favorable y el 16% de desfavorable. Y en el caso de la UNE, fue el 38% que lo consideró favorable y el 33% desfavorable. Ahora bien, con la imagen de los candidatos y la penetración de los candidatos a la presidencia, pues en el caso de la señora Sandra Torres, el 83% señaló de conocerla y en el caso de Bernardo Arévalo fue el 74%. Ahora bien, la opinión sobre estas personas, en el caso de Sandra Torres, fue el 39% favorable y el 37% desfavorable. Mientras que en el caso de Bernardo Arévalo, 66% favorable y 18% desfavorable. Y aquí en el caso de, bajo la pregunta de que quién de los candidatos actuales tiene la capacidad de solucionar los problemas del país, del total de entrevistados, el 40% dijo Bernardo Arévalo, mientras que el 24% dijo Sandra Torres. Ya los demás dijeron que no respondían y otros dijeron que ninguno. Y bajo la pregunta de quién era el mejor candidato para solucionar los problemas que se puedan dar del hogar, el 41% dijo Bernardo Arévalo y el 24% dijo Sandra Torres. Son datos que al final, digamos, que marcan de que quizá el partido UNE puede tener mayor presencia a nivel nacional, pero al final tampoco eso ayuda, ¿verdad, Mauri? Porque No, pues, y vinculan adicionalmente al partido con temas desfavorables, ¿no? claro, no, y adicionalmente a ello creo que es importante también mencionar, yo creo que ambos partidos políticos, a nuestro criterio, digamos, y lo reflejan los números, es de que la mayor fuerza quizá del partido, del movimiento Semilla es en las áreas metropolitanas, ¿verdad? Y obviamente la UNE penetra más en las áreas rurales. Recordemos también, y aquí hay un dato muy relevante que yo quiero hacer mención de ello, y es que en la encuesta eh, publicada a principios de mayo por Prensa Libre, miren este dato cómo es de relevante, ¿verdad? Por eso es que tal vez Sony dice que para él no es sorpresa en algún momento, ¿verdad? Aquí hay un dato bien relevante y que se los comparto. Por ejemplo, en aquel entonces, la encuesta publicada el 2 de mayo del 2023 eh, daba como virtual ganador a Carlos Pineda con un 23.1%, a Sandra Torres con un 19.5%, aparecía en tercer lugar Edmond Mulet con un 10.1% y Suri Ríos con un 9.2%. Y aquí lo que llama poderosamente la atención es que en esa encuesta publicada por Prensa Libre, Bernardo Arévalo aparece hasta abajo con apenas, y digo apenas porque sí eran números bastante negativos para el candidato del Movimiento Semilla, aparecía con el 0.7% de la intención de voto. Eso estamos hablando de principios de mayo del 2023. Pero luego de ello, las cosas cambiaron abruptamente para el Movimiento Semilla. Es más, nosotros hacíamos cálculos con colegas periodistas y con analistas políticos que a Semilla, si bien le iba en las elecciones generales del pasado mes de julio, iba a obtener no más allá de entre 5 y 7 diputados, ¿verdad? Por la forma en que se veía la correlatividad de fuerzas en la intención de voto de los y las ciudadanas. Pero nos llevamos la sorpresa de que son 23 diputados. ¿Y por qué? Porque 7 de esos diputados Semilla los mete en la papeleta celeste en el listado metropolitano. Prácticamente Semilla arrasó en ese listado. De 11 diputados que da ese listado, Semilla ingresa 7 diputados. Imagínense ustedes, ¿verdad? Eso
ni las personas, Nadie lo había hecho. nadie, de hecho, ni los seguidores más fieles del movimiento Semilla, quienes son muy seguidores de Fieles, pensaban en esos números inauditos, números sorpresivos. Incluso nosotros no lo podemos creer hasta el momento cómo, pero finalmente fueron los ciudadanos y ciudadanas los que decidieron. Y eso obviamente fue lo que también hizo que muchos partidos políticos trataran de impugnar, trataran de bloquear la segunda vuelta con diferentes acciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se esperaban esta sorpresa. Y de ahí, pues, que cuando vemos esta encuesta, esta nueva encuesta de Sid Gallup, ¿a qué? A menos de 2 semanas de las elecciones generales, yo creo que esto le pone los pelos de punta a todo el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Y les pone los pelos de punta, ¿por qué? Porque son cifras bastante alarmantes. Y si a eso sumamos que el partido Movimiento Semilla, digamos, no crecía en las encuestas, y ahora al ver esta encuesta lo vemos con esos números, yo creo que el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, sus estrategas políticos, sus candidatos, Sandra Torres y el señor Romeo Guerra, deberían de analizar qué es lo que está pasando, porque de no cambiar la tendencia, esto se podría convertir en una derrota aplastante, ¿verdad? Entonces tienen mucho trabajo por hacer para los próximos días. Sí, mucho trabajo que hacer. Ahí sí que por ambos partidos políticos. Me imagino que esta encuesta es un golpe de realidad para la señora Sandra Torres, quien ya se hace presidenta de Guatemala. Y por eso mismo no acepta ni entrevistas ni nada por el estilo, ¿verdad? Donde se le va a cuestionar. Entonces es un golpe de realidad para ella, para que ponga los pies en la tierra, en el piso, y que aún no se crea presidenta de Guatemala, ¿verdad? Claro, las cosas pueden seguir así como lo dice la encuesta, incluso los datos pueden ser más favorables todavía para Bernardo Arévalo, o el día de las elecciones pues todo puede ser diferente y todo resulta a favor de la Unidad Nacional de la Esperanza. Al final el futuro es incierto. Lo que sí sabemos de que estos datos que se tomaron en esa semana que se hizo la encuesta, pues arrojan esas cifras, ¿verdad? Ponen como el próximo presidente de Guatemala a Bernardo Arévalo. Así que ambos partidos tienen que seguir bajo sus dinámicas, hacer su campaña, y lo más interesante de todo esto, Marvin, sería una campaña en donde mejor ambos candidatos se dediquen a presentar sus planes de gobierno, a explicar eso y no estar atacando a los otros candidatos, porque si no, se pierde ahí todo eso, ¿no? Claro, y adicionalmente a eso yo creo que también parte de nuestra labor periodística también va a ser fiscalizar quiénes son los financistas de ambos partidos, sobre todo de quien resulte ganador, ¿verdad? Es decir, de que aquí, si gana Bernardo Arévalo, si gana Sandra Torres, nuestra labor, pues como siempre, va a seguir fiscalizando e investigando al poder, porque eso es fundamental. Y es que, al final de cuentas, yo creo que Sony ya lo decía, números que nadie esperaba en esta encuesta. Y en el siguiente bloque les voy a dar otros números con relación a esta encuesta publicada hace pocas horas por Sid Gallup y que dan como virtual presidente de la República, como virtual presidente a Bernardo Arévalo. Entonces, esta noche discutimos junto a mi colega Sony Figueroa la más reciente encuesta publicada y que arroja ciertos números. Vamos a un corte y regresamos en breves momentos para seguir analizando más de la ficha técnica de la encuesta Sid Gallup de cara a las elecciones de la segunda vuelta el próximo 20 de agosto en Guatemala. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa. Allá abajito en pantalla le van a aparecer nuestras redes sociales, @Marvin del Cid, @Sony Figueroa. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, para dejarnos sus comentarios
sobre qué les parece nuestro trabajo periodístico y sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos en Somos el Combo. También les van a aparecer ahí las redes sociales del canal Más TV, desde donde se origina la mayor cantidad de nuestros programas de televisión. Esta vez quiero contarles que nos encontramos en Estados Unidos junto a mi colega Sonny Figueroa. Nos encontramos en Estados Unidos desde hace casi 2 semanas, ya que llegamos a varios estados a presentar nuestros libros. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, y así me convertí en un hijo de puta más. Ambos libros periodísticos que contienen investigaciones sobre corrupción, impunidad y abuso de poder, que gira en torno al presidente Alejandro Yamatei y a su círculo cercano, incluida su pareja Luis Miguel Martínez Morales, y por supuesto la familia de este oscuro personaje que dirigió el centro de gobierno y cuya familia se ha enriquecido, y que es una de las labores fundamentales que tiene el próximo Ministerio Público para los próximos años: investigar a quienes por medio del poder se han enriquecido con fondos públicos, y que incluye también a empresarios muy fuertes de Guatemala. Y esta noche pues analizamos, solo para recordarles antes que pueden seguir adquiriendo nuestros libros, principalmente en librería Piedra Santa. Ahí les va a aparecer en la parte de abajo el número telefónico de librería Piedra Santa para que ustedes llamen y puedan pedir ambos libros y que les llegue hasta su casa, a su oficina, a su trabajo. Y también recordarles a las personas que nos ven en Estados Unidos que tenemos ambos libros disponibles para todos los estados de Estados Unidos. Es decir, que si ustedes nos piden sus libros, los enviamos a todos los estados de Estados Unidos. Lo estarán recibiendo desde que hacen su pago, que es de $20 por cada libro. Si ustedes están interesados, también les van a aparecer los números ahí en pantalla y les enviamos a todos los estados. Desde que ustedes hacen su depósito, les llega de 4 a 7 días cada uno de los libros. Así es que corran la voz que los libros de Somos el Combo están disponibles en todos los estados de Estados Unidos. Bueno, Sonny, siguiendo en materia luego de este breve pero importante anuncio sobre nuestro libro, seguimos analizando el tema de la encuesta electoral, la más reciente encuesta electoral de cara a la segunda vuelta electoral publicada por Sid Gallup, y que arroja como virtual presidente a Bernardo Arévalo del Movimiento Unido. Obviamente, pues es importante mencionar que la encuesta tiene sus características. Eso me va a hablar un poco sobre ella. Sí, solo para recapitular, ¿verdad? La encuesta señala que del total de personas entrevistadas por la firma Sid Gallup, pues el 43% opta por Sandra Torres y por Bernardo Arévalo, y el 28% por Sandra Torres. El 7% dice que votará nulo y el 22% por ninguno de los candidatos. Al final queda ese margen todavía ahí porcentual de que a esas personas puedan votar o no. Y ya cuando se elige y si solo se suman la intención de voto de las personas que estarán por ambos candidatos, pues arroja el dato del 63% a favor de Bernardo Arévalo y el 37% a favor de Sandra Torres. Pues cómo están los porcentajes según las regiones. La región metropolitana, el 45% dijo Bernardo Arévalo, el 43%. En el caso de Sandra Torres, salió el 18%, ninguno 30% y voto nulo el 7%. En el caso del resto de Guatemala, el 43% Bernardo Arévalo, el 30% Sandra Torres, el 20% ninguno y el voto nulo el 7%. ¿Cómo estuvo por los márgenes de edad? La gente entre 18 a 25 años, el 56% dijo Bernardo Arévalo y el 22% dijo Sandra Torres. Entre 26 años a 30 años, el 45% dijo Bernardo Arévalo y el 36% Sandra Torres. De 31 a 50 años,
el 41% dijo Bernardo Arévalo y el 29% Sandra Torres. Y de 51 para adelante, el 41% dijo Bernardo Arévalo y el 25% Sandra Torres. Ahora bien, midiendo el nivel de educación de las personas entrevistadas, la gente que tiene solo hasta primaria, el 35% dijo Bernardo Arévalo y el 34% Sandra Torres. Las que tienen secundaria, el 54% Bernardo Arévalo y el 20% Sandra Torres. Y de educación superior, es decir, universitaria y en adelante, pues el 63% dijo Bernardo Arévalo, mientras que el 11% Sandra Torres. Estos son los datos que arroja la encuesta, ¿verdad? Al final, datos que sirven para que los candidatos sigan haciendo su campaña, sirve para que los candidatos sigan haciendo énfasis en los lugares en donde tal vez no tienen la mayor cantidad de votantes a su favor. Y también estas encuestas sirven, ¿verdad, Marvin?, para que los candidatos, ya sea el que está ganando como el que está de segundo lugar, pues hagan ajustes a su campaña, porque recordemos que quedan 17 días para la campaña, para que sea el día de las elecciones, y tendrán 15 días más para hacer campaña. Así que al final son datos que arrojan, en donde ponen como virtual ganadora a Bernardo Arévalo y pues a una Sandra Torres que estaría perdiendo en una segunda vuelta por tercera vez, ¿verdad? Porque recordemos que ya le pasó con Jimmy Morales, ya le pasó con Alejandro Yamatei y pues ahora le estaría pasando con Bernardo Arévalo. Entonces al final son datos interesantes, ¿verdad, Marvin? No, y es que yo estaba aquí precisamente revisando la última encuesta publicada el 22 de junio de 2023 por el medio Prensa Libre. El medio Prensa Libre en aquel entonces, a 3 días de las elecciones generales de la primera vuelta de las elecciones generales en Guatemala el 25 de junio, reflejaba estos números. Daba como ganadora a Sandra Torres con un 21,3%, a Edmond Mulet con el 13,4%, a Azul Ríos con el 9,1%, al oficialista Manuel Conde lo ponía en un cuarto lugar con 5,8%, y en esta encuesta Bernardo Arévalo ya aparece en el puesto número, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el puesto número 8 aparecía con 2,9% de la intención de voto. Eso si lo comparamos con la encuesta de principios de mayo de Prensa Libre, que aparecía con el 0,7%, aquí subió un poco más de dos puntos porcentuales. Es decir, que esos números al final, esos números al final de cuentas, pues, si bien no favorecen a Bernardo Arévalo del todo, lo catapultaron hasta una segunda vuelta electoral. Y por eso es que lo decimos, que las encuestas no están escritas sobre piedra. Algunos dicen que son una fotografía del momento. Hay personas muy críticas de las encuestas. En el caso de nosotros somos bastante críticos si se publican con tan pocos días de cercanos a un proceso electoral, por diferentes razones, de verdad, que no vienen al caso. Pero yo creo que, como lo decíamos en el primer bloque, esta encuesta de Cis Gallup le pone los pelos de punta, como se dice vulgarmente, a muchas personas, sobre todo en el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Pero también es un llamado al movimiento Cepilla para que no se crean ganadores, ¿verdad? Porque las cosas pueden cambiar. Esos aires de triunfalismo, de arribismo, de que Bernardo Arévalo es el presidente, también puede ser peligroso. Y el llamado es para que tanto al movimiento Semilla, que no se crean ganadores, y que para el movimiento y la Unidad Nacional de la Esperanza es de que es una encuesta. Entonces hay que ponerle atención a eso. Claro, claro, así es, precisamente eso, ¿no? Y al final creo que lo hemos hablado también con Marvin en diferentes espacios y cómo resulta, digámoslo así, que parece que llama mucho la atención ese salto de Bernardo Arévalo de estar con un 2% en la última encuesta que había presentado a Prensa Libre y saltar y llegar a una segunda posición. Creo que obedece a muchos actores, ¿no? Claramente está el porcentaje de votos de la gente que es afín a Semilla,
pero recordemos de que también en muchos espacios, ¿verdad, Marvin? La gente decía, tenemos a dos candidatos, Manuel Villacorta y Bernardo Arévalo, ¿por quién votamos? Y creo que los errores que pudo haber cometido Manuel Villacorta al cierre de la campaña, saliendo a apoyar a los Arzú, entonces creo que eso también ya ayudó a que la gente que estaba en esa decisión en donde Manuel Villacorta y Bernardo Arévalo, pues se fueran por Bernardo Arévalo. También está esa gente que tenía a otros candidatos que no los dejaron participar en la campaña y que creo que eso vamos a hablarlo más adelante, ¿verdad? En eso, y es gente que dijo, bueno, no dejaron participar a mis candidatos, entonces vamos a optar por un candidato contrario a quienes tienen el poder, y pues Bernardo Arévalo. Y también esa antipatía de tantos candidatos que siguen llegando a buscar la presidencia, cuántas veces no la ha buscado Sandra Torres y otros candidatos que participaron, y tener un nuevo candidato como Bernardo Arévalo de un partido de oposición y que venía ahí, ¿no? Entonces creo que también abrió la oportunidad a que la gente empezara ahí, ¿no? Entonces creo yo que sí, va por ahí, ¿verdad? Un tema bastante sorprendente, y creo que esto es un tema que siempre se va a estar hablando, ¿verdad, Marvin? ¿Cómo fue que un candidato que no tenía posibilidades según las encuestas, pues ahora prácticamente, según los datos, sería el próximo presidente del país? Entonces al final va a ser un caso de estudio, ¿no? Al final, porque al final sorprende mucho. Bueno, es que finalmente yo creo que eso tiene que ver con varios factores, ¿verdad, Sony? Y ya lo mencionaba yo al principio, y lo hemos hablado en diferentes espacios. Aquí básicamente lo que se ve es el reflejo de una ciudadanía que quiere cambios, ¿verdad? Un país que quiere cambios no solo de forma, sino que de fondo, ¿verdad? Ojalá que si Bernardo Alévalo es el próximo presidente, ojalá que cumpla con todas sus promesas, ¿verdad? Ojalá que cumpla con las expectativas de los y los guatemaltecos. Y por consiguiente, lo mismo con Sandra Torres. Por supuesto que Sandra Torres tiene mucha más experiencia. ¿Por qué? Porque ella cogobernó el país junto a Álvaro Colón del año 2008 al año 2012. Yo me recuerdo mucho de eso porque yo precisamente coordinaba el equipo de investigación del periódico en aquel entonces, y obviamente se hicieron muchos trabajos en torno al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, investigaciones periodísticas que reflejaron muchas de las irregularidades de ese gobierno. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral. Serán los y las guatemaltecas los que decidan el próximo 20 de junio quién va a gobernar Guatemala por los próximos 4 años. Por los próximos 4 años, pero que además, Sony, creo que también esto es un buen momento para que lo analicemos, es el tema de cómo está configurado el nuevo Congreso de la República. Eh, por un lado, la bancada Semilla, que ingresó 23 diputados. ¿Cuántos ingresó la UNE, Sony? Más de 30 diputados. Bueno, es decir, de que ninguno de los dos partidos, gane quien gane, tiene mayoría. Y obviamente muchos de los planes, no gran parte, sino que una buena parte de los planes de gobierno de ambos candidatos pasan necesariamente por reformas que se tienen que hacer desde el Congreso de la República. Es por eso que ahí va a ser también parte de la discusión política, la discusión a fondo de ciertas cosas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo les menciono a ustedes cuando uno, en el caso de Sandra Torres y de la UNE, es claro que ella va a impulsar con fuerza los programas sociales. Por el otro lado, si analizamos algo del partido, del movimiento Semilla, ellos le van a, digamos, van a impulsar mucho el tema de la educación, van a también a preocuparse mucho por el tema de la salud. Yo creo que ambos candidatos tienen propuestas interesantes, pero muchas de esas propuestas, muchas de esas promesas de campaña, sí o sí, tienen que pasar por el Congreso de la República. Recordemos que el próximo gobierno se va a enfrentar a un presupuesto general de ingresos y egresos de la nación aprobado por el actual partido oficialista Vamos.
Entonces, no es en materia fácil, ¿verdad? Es decir, que será hasta en el próximo presupuesto cuando se incluyan ciertas cosas. Si bien el presupuesto se le pueden hacer ajustes, se les pueden hacer traslados, sí hay cosas que se quedan como con una camisa de fuerza en algunos rubros, pero al final de cuentas hay que tomar en cuenta que es relevante la discusión política en el Congreso, donde se van a dar muchísimas cosas. Claro, así es precisamente eso, ¿no? La discusión, y al final aquí voy a dar unos datos interesantes en relación al Congreso, como para tenerlos actualizados. El partido Vamos logró tener 39 diputados, mientras que la UNE son 28 los diputados que va a tener, y Semilla es la tercera fuerza más importante en el Congreso con 23 diputados, seguido del partido Cabal con 18, el partido Viva con 11 y pues 7 diputados electos por la coalición Valor Unionista. Entonces al final va a ser bastante interesante todo esto, ¿verdad? Y al final, independientemente el candidato que quede, va a tener que, ahí sí que lidiar con un Congreso complicado, ¿verdad? Un Congreso complicado. Obviamente Sandra Torres lo tendría más fácil porque la UNE es un partido que se ha prestado alianzas con el partido Vamos, ¿verdad? Entonces lo tendría más fácil porque pues se han prestado para muchas cosas dentro del legislativo. Y situación contraria en el caso Semilla, ya que pues obviamente tendría una alianza bastante grande en el Congreso con la que lidiar, ¿verdad? Entonces, pero es parte de lo que se viene, y pues así es como estuvimos hablando tanto en el primer bloque como en el segundo bloque sobre la encuesta presentada por la firma Sid Gallup, que fue financiada por la Fundación Libertad y Desarrollo vinculada al empresario Dionisio Gutiérrez, datos que arrojan como el virtual ganador en el próximo 20 de agosto a Bernardo Arévalo, con una distancia bastante marcada con la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Vamos a ir a una pausa, y en el tercer segmento, ya para finalizar, estaremos hablando sobre una reciente visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de la OEA, que está en Guatemala para reunirse. ¿Y por qué? Por la situación complicada en donde se ha de parte del Ministerio Público intentado afectar el proceso electoral, ¿verdad? Con el objetivo de que no se pueda realizar una segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto. Entonces vamos a una pausa y regresamos analizando esta situación de Guatemala también. Vamos a un corte y volvemos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en nuestras redes sociales. Allá abajo le van a aparecer las redes sociales de Marvin del Cid y Sony Figueroa, y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube Somos el Combo, y en nuestra fanpage de Facebook @Somos el Combo. Ahí puede ver usted entrevistas que hemos hecho en programas anteriores, que incluyen también a candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Y en el primero y segundo bloque estuvimos hablando sobre la más reciente encuesta publicada por la firma Sid Gallup, y que da como virtual ganador de la presidencia a Bernardo Arévalo de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto en Guatemala. Pero también queremos hablar sobre un tema relevante y que tiene que ver no solo con política nacional, sino que con temas de política exterior. Y es que el pasado 1 de agosto comenzó la visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a Guatemala para reunirse con diversos sectores. Primero, el señor Almagro mantuvo una reunión el pasado martes con el presidente de la República, el señor Alejandro Yamatei Falla. Y como suele suceder y como ha sucedido a lo largo de este gobierno, muchas de las acciones y muchas de las decisiones se toman de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque tal y como ha ocurrido a lo largo de todo el gobierno de Alejandro Yamatei, se le niega el ingreso a la prensa, a diferentes actos públicos. Pero sobre todo a la prensa crítica, a esa prensa que cuestiona y que fiscaliza el poder. Recordemos que el señor Alejandro Yamatei lleva
va a cumplir 3 años, precisamente ahorita en el mes de agosto, de no dar una conferencia de prensa donde se le pueda cuestionar sobre las acciones tomadas desde su gobierno. Lo que hace es fingir conferencias junto a su secretario de comunicación, el nefasto Kevin López Oliva, quien a lo largo de su gestión se ha dedicado únicamente a bloquear el trabajo de periodistas. Y es por ello que muchas de las acciones que se toman por el gobierno del partido Vamos son de espalda a usted, ciudadano y ciudadana. No les gusta rendir cuentas. Pues aquí también es relevante mencionar que tanto Yamatei como el señor Luis Almagro han dejado mucho que desear en su liderazgo por todo lo que ha pasado en Guatemala a lo largo de los últimos meses, por diversas circunstancias. Y recordemos que el señor Luis Almagro, el secretario general de la OEA, también se va a reunir con Sandra Torres y Bernardo Aréolo para discutir sobre temas vinculados al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte de Constitucionalidad y a otros grupos. Obviamente también lo va a hacer con miembros de la sociedad civil, el señor Almagro. Y algo bien relevante que tenemos que analizar en este tercer bloque es que a lo largo de este proceso electoral se han dado diferentes hechos que han puesto en muchas ocasiones en el ojo público a Guatemala. ¿Por qué razón? Porque por decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, se dejó a varios candidatos fuera para participar en el proceso electoral. Y eso, digamos, lo único que ha hecho es tener un poco bajo la oscuridad las elecciones y que también le han arrojado fuertes críticas a los magistrados y al registro de ciudadanos del ente electoral. Obviamente el señor Almagro ha tenido que discutir con las diferentes autoridades y con empresarios, políticos y sociedad civil todos estos temas, porque son cosas que no pueden pasar en Guatemala en un futuro cercano. Claro, y es que la visita de Luis Almagro obedece precisamente a diversas situaciones, pero la más importante, digamos, que es por el riesgo de que no se pueda realizar la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto. ¿Por qué? Porque pues existe intenciones del Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, de que eso ocurra. Y es que recordemos que hay una intención de cancelar al movimiento Semilla. Y precisamente eso es lo que ha estado alarmando, ¿verdad, Marvin? Porque existe ese temor, ¿no? O sea, desde que Bernardo Arévalo, pues se dieron los resultados de que él pasaba una segunda vuelta, pues toda la maquinaria de Consuelo Porras y también liderada por Rafael Curruchiche, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, han tratado de afectar el proceso electoral, boicoteando pues al movimiento Semilla, un partido pues que les resulta a ellos incómodo. Entonces al final también eso es precisamente la visita de Luis Almagro, ¿no? Porque muchos de los países que integran la OEA y que tienen representación pues han mostrado su preocupación. No es tanto porque Luis Almagro como secretario tal vez quiera venir a Guatemala, porque al final lo que menos ha hecho el señor Luis Almagro durante estos años de la corrupción de Alejandro Yamatei es pronunciarse en contra precisamente de esa corrupción. Lo que ha hecho es solapar la corrupción de Alejandro Yamatei, pero la visita que él está realizando es por la presión de los países que integran la OEA, en donde han señalado este intento de afectar el proceso electoral de Guatemala. Entonces, al final, Luis Almagro viene, no porque quiera, sino que viene producto de la petición que se hizo de las naciones que integran la OEA, ¿verdad? Y que se están alarmando y preocupando y se han pronunciado en diferentes espacios en la última reunión que hubo de la OEA, entonces en la que también participó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia. Entonces al final la visita se debe a eso, por ese miedo que existe de parte de las naciones, de otras naciones, de que en Guatemala no se pueda realizar la segunda vuelta electoral y porque se le está queriendo afectar en ese camino al partido Movimiento Semilla. Entonces es preocupante lo que está pasando y a eso se debe, pues la visita de Luis Almagro a Guatemala, en donde está pendiente algunas reuniones que tiene con diferentes sectores en Guatemala. Y precisamente eso también es una de las preguntas que se hizo durante la encuesta, ¿verdad? De que planteaba en la encuesta de Zip Gallup, Marvin, que planteaba una pregunta a la ciudadanía que se le hizo esto. Y
Y la pregunta es que si la gente está enterada de la intención de cancelar al partido Semilla y si la gente está de acuerdo con que se elimine el partido Movimiento Semilla, y el 67% dijo que no y el 23% dijo que sí. Entonces al final... y en el caso de que si el Ministerio Público estaba actuando de forma correcta, el 46% dijo que no y que el 41% dijo que sí. Entonces al final vemos que existe eso, ¿verdad? Y ante la pregunta de que si suspendieran eventualmente las elecciones del 20 de agosto, se le preguntó a las personas que se estaría dispuesto a manifestar públicamente si se suspendían las elecciones. El 56% dijo que sí, mientras que el 41% dijo que no. ¿Y por qué es importante señalar eso? Porque claramente se entiende que la situación política de Guatemala es complicada, está pasando por un momento en el que existe todavía, aun cuando faltan 17 días para la segunda vuelta electoral, existe ese temor de que no se pueda realizar esa segunda vuelta electoral por todo lo que ha estado haciendo el Ministerio Público, ¿no? Entorpecer este proceso electoral con el objetivo de perjudicar al partido Movimiento Semilla y que no pueda realizar. ¿Y con qué intención? De que el candidato que quedó en tercera posición, que en este caso es Manuel Conde, el candidato del oficialismo del partido Vamos, sea el candidato que esté participando en la segunda vuelta. Entonces, eso es lo que preocupa fuertemente en este proceso electoral. Sí, es que yo creo que también soy de la opinión de que la Organización de Estados Americanos ha sido muy débil en cuanto a su análisis y a su crítica hacia lo que ha pasado en Guatemala. ¿Por qué? Porque se dejó a varios candidatos fuera y el proceso electoral ha estado lleno de irregularidades. Y lo hablábamos en una ocasión, ahora digamos muchos miran como héroe a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, y al director del Registro de Ciudadanos. ¿Cuál es el nombre del director del Registro de Ciudadanos? Que no lo tengo en mente en este momento, Sonny. Ahora lo vamos a... Lo que pasa es de que el tema radica en que ellos fueron parte también de la responsabilidad de dejar fuera a candidatos a la presidencia, a candidatos a diputados que sí podían participar, pero por decisiones antojadísimas del Tribunal Supremo Electoral se quedaron fuera, ¿verdad? Es decir, de que también deben ser cuestionados por este tipo de decisiones, arbitrarias y antidemocráticas. Y creo que el papel de la OEA ha sido muy débil en cuanto a sus apreciaciones. Ojalá que con esta visita que hace el señor Almagro a Guatemala, al momento de emitir su informe, sea mucho más fuerte y mucho más duro. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene antecedentes nefastos en cuanto al tema democrático, ¿verdad? Una democracia bastante débil y que se debe fortalecer. Pero sin embargo, lo que se logra con este tipo de acciones es precisamente minar y debilitar las elecciones de la segunda vuelta electoral. Si de por sí las elecciones de la primera vuelta se dieron con varias irregularidades, y que ahí pues muchos partidos vinculados al pacto de corruptos aprovecharon también para pedir que se repitieran las elecciones, también lo cual es de chiste, ¿verdad? Partidos que alcanzaron un porcentaje mínimo en estas pasadas elecciones y que se unieron para tratar de boicotear la segunda vuelta electoral, porque eso fue lo que hicieron al final de cuentas, tratar de boicotear esa segunda vuelta electoral. Y ahí pues hubo muchos partidos vinculados. Entonces el mensaje para el señor Luis Almagro es de que ojalá su informe sea bastante fuerte y bastante crítico en cuanto a su visita a Guatemala. Exacto, Marvin, así es. Y es que hay un discurso en diferentes sectores de que se aplaude el trabajo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ahora están ahí queriendo defender el proceso electoral, pero al final lo que menos hicieron desde el inicio ellos fue defender el proceso electoral. La presidenta Irma Palencia, los magistrados Maynor Franco, Gabriel Aguilera, Elizabeth Paniagua y también el otro magistrado Rafael Rojas, lo que menos hicieron
fue defender el proceso electoral, porque desde el inicio ellos empezaron a dejar fuera a candidatos a cualquier cargo de elección popular que no les convenía, ¿verdad? Recordemos que ellos dejaron fuera a Telma Cabrera, dejaron fuera a Carlos Pineda, dejaron fuera a Roberto Arzú y dejaron afuera a otros candidatos a otros cargos, como por ejemplo a Aldo Dávila y también a Juan Francisco Solórzano Fopa, ¿verdad? Como candidato a la alcaldía. Entonces, yo sí, en este sentido, quiero ser bien crítico y que recordemos de que también en este papel juega, en estas decisiones juega un papel importante el señor del director del Registro de Ciudadanos, el señor Ramiro José Muñoz Jordán. Él fue uno de los que también se prestó a ese juego de dejar a estas personas fuera. Entonces, al final, creo yo que es muy importante esto y recordarles también, y en el caso del movimiento Semilla, no estar poniendo en un pedestal a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque recuerden de que también producto de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dejaran fuera candidatos de forma arbitraria, es de que ustedes también se encuentran ahora en una segunda vuelta. Entonces creo que al final, y tampoco olviden de que esos magistrados, que ahora los que aplauden fueron los que dejaron injustamente fuera a Juan Francisco Solórzano Fopa como candidato a la alcaldía. Entonces, al final, que no se les olvide eso, ¿verdad? Porque al final eso es también muy importante. O sea, el hecho de que olvidemos todo lo que hicieron durante el proceso electoral, esas arbitrariedades, como pasaron a segunda vuelta, pues lo olvidamos. No, yo creo que también ahí tienen que ser críticos y seguir manteniendo esa postura. Así como eran críticos hace 2 meses por las decisiones que tomaban los magistrados, no deberían seguir siendo críticos ahorita en este momento. Sí, porque al final de cuentas no es porque una decisión me favorezca o no me favorezca que se tiene que fortalecer el sistema democrático, ¿verdad? Pero pareciera ser que mucha gente en el partido Semilla se les olvida también de que el señor Ramiro Muñoz fue uno de los principales responsables de dejar fuera a candidatos a la presidencia y dejar fuera a candidatos a diputados también, ¿verdad? Es decir, de que la gente de Semilla decía, es que hay que darle beneficio de la duda, sí, pero eso no significa que no se le va a criticar y no se le va a cuestionar, señores de Semilla. O que Él tiene que olvidemos, rendir ¿verdad? cuentas, al igual que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y lo quisieron dejar fuera varios candidatos es sumamente nefasto, además de otras decisiones, malas decisiones tomadas a lo largo de este proceso electoral. Yo estoy seguro de que muchos y muchas ciudadanas comparten nuestro punto de vista, porque de lo que estamos cansados los y las guatemaltecas es precisamente de los abusos del poder. Así es, Marvin, y pues bueno, pues ya estamos llegando a la finalización de este programa. Esta noche de este jueves, estuvimos hablando sobre la reciente encuesta publicada por la firma Sid Gallup, que fue patrocinada por la Fundación Libertad y Desarrollo vinculada al empresario Dionisio Gutiérrez, en la que presentó unos resultados que para unos fueron que sorprendieron, para otros alarmantes, y que al final pues arroja y pone como el próximo presidente de Guatemala a Bernardo Arévalo del movimiento Semilla, con unos datos que estarían aplastantes en contra de la UNE, ¿verdad? De la candidata Sandra Torres, que seguir de esta forma, pues estaría perdiendo por tercera ocasión una segunda vuelta electoral. Y también estuvimos hablando sobre la visita de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, una visita que, ¿por qué se da? Porque obviamente existe un riesgo de afectar la democracia en Guatemala, en donde un ministerio público servil al presidente Alejandro Yamatei ha intentado afectar el proceso electoral. ¿Con qué intención? De que su candidato, el candidato del oficialismo, Manuel Conde, pueda pasar a esa segunda vuelta electoral y dejar fuera a Semilla. Así que esto fue lo que estuvimos hablando esta noche. Recuerde siempre todos los jueves a las 7 de la noche sintonizar en el canal Más TV y también en las distintas redes sociales. Somos El Combo, un programa en el que presentamos entrevistas, analizamos la situación política del país y también presentamos investigaciones periodísticas que hablan sobre la corrupción en Guatemala. Así que fue todo por esta noche. Hasta la próxima.